estamos con el doctor Walter Aldana, a quien le agradecemos muchísimo por recibirnos en su consultorio para hablar de las alergias. Estamos en la etapa de primavera y bueno, muchos la padecen, ¿no? A esta cuestión que aparece justamente en esta estación. Queríamos que nos pueda detallar un poquito, doctor, de qué se trata, quiénes están por ahí más propensos a padecerla y bueno, cómo podemos sobrellevar esta situación. Bueno, ante todo, saludo a toda la televidencia y bueno, felicitaciones por los nuevos emprendimientos que tiene Delco Imagen y la productora, ¿no? Y bueno, primero que todo quiero decirles que esta es la época de, digamos, donde la gente espera para tener la posibilidad de andar al aire libre, de poder disfrutar, sobre todo es la mejor época del año porque las temperaturas son mucho más estables, los días son más largos, más lindos, bueno, digamos, son los días para disfrutar, excepto las personas que sufren de alergias estacionales. Específicamente las alergias estacionales son las que ocurren en esta altura del año a causa de, la principal causa es el polen, la alta polinización que hay en el ambiente que hacen unas veces de antígeno, hoy se habla mucho el tema de antígeno. Antígeno es una sustancia que cuando entra en contacto con el organismo desencadena un proceso inflamatorio y por ende la producción de anticuerpos, y ese antígeno que es el polen, al introducirse por distintas partes del cuerpo, hace que el organismo reaccione de una manera desmedida. En esta época del año ocurre justamente que el gran inconveniente lo sufren las personas que son alérgicas a esa sustancia, polen, y al introducirse a través, por ejemplo, de las fosas nasales, producen irritación en las fosas nasales de manera como descomunal. La reacción es mucho más excesivo, es exagerado con respecto a lo que está ingresando, y esas personas generalmente sufren de muchos estornudos, de continua que está chorreando la nariz, se llama rinorrea, que continuamente sale agua de la nariz, se inflama, queda la nariz roja, los ojos llorosos, se hinchan las conjuntivas, que también puede ir acompañada, por ejemplo, de una alergia ya de por sí de la conjuntiva, y por ende ahí estamos hablando también de una conjuntivitis que puede ocurrir de manera conjunta o de manera separada, ¿no? Hay personas que sufren solamente de una o la otra. Esto también puede desencadenar complicaciones aún más graves. Por ejemplo, hay una denominada la fiebre del heno, por el heno, por el cereal, ¿no? Propia de esta época del año, porque el heno tiene gran cantidad de polen, o mejor dicho, libera gran cantidad de polen y produce a muchas personas inclusive que tengan estados febriles continuos, inflamaciones continuas de la vía respiratoria, y en algunas personas que sufren de asma alérgica se ven aún más complicados porque hay procesos denominados broncoespasmos, es decir, que la dificultad para respirar, la sed de aire, la falta de oxígeno que le produce, como que continuamente necesita hacer un esfuerzo mayor para poder respirar. ¿Qué pasa? La polinización es un proceso natural. La naturaleza ha encontrado este método para que se reproduzcan los vegetales. Y en la época de primavera es donde hay mayor cantidad de florecimiento, digamos, especialmente a nivel de la gramínea, de los árboles, sobre todo aquellos que van a ser frutales, que son frutales, que todos aquellos que tienen flores, y eso liberan en una determinada hora del día una gran cantidad de polen. En los horarios de mayor liberación son generalmente las primeras horas de la mañana, donde las plantas liberan gran cantidad. Entonces empieza con la atmósfera que se empieza a recalentar, y acuérdense que el aire caliente tiende a ir para arriba, empieza a elevarse. Generalmente entre las 6 y las 10 de la mañana ese polen está más o menos a la altura de
entre 1, 2 metros más o menos, entre 1 y 2 metros, y por ende ahí es donde entra en contacto con los lugares donde pueden hacer, digamos, o producir esa alergia. Y después, cuando el ambiente, cuando la atmósfera se empieza a enfriar, el medio ambiente, empieza a caer esto, y eso ocurre a última hora de la tarde. Por ende, primera hora de la mañana, últimas horas de la tarde, vamos a encontrar mayor cantidad de gente estornudando, con dificultad, por ejemplo, en la visión, que se empieza a irritar la vista. Vamos a tener mayor cantidad de gente que tengan reacción al polen. Y ahí vienen las recomendaciones. Es decir, nosotros contra la polinización no podemos hacer nada más que protegernos. La polinización va a seguir existiendo. Ahora, en cuestión de minutos, a hora de la tarde, va a empezar nuevamente a estar a la altura de 1 metro a 2 metros, la mayor cantidad de polen. Entonces, esos son los horarios donde las personas que tienen estas alergias tienen que estar adentro. Tienen que estar en lugares cerrados, tienen que tener, si es posible, aquellos que lo puedan tener, lugares donde haya filtros de polen. Por ejemplo, en los vehículos, si se traslada de un lado a otro, tienen que estar con las ventanillas cerradas y tiene que tener ese filtro de polen para que de esa manera no te afecte. En las casas deben cerrarse las ventanas, debe evitarse sobre todo los días ventosos, porque esos son los días donde mayormente circulan el polen en todo el ambiente. Y a su vez, por ejemplo, tienen que evitar salir a la primera hora de la mañana y última hora de la tarde. Y si necesitan salir, tienen que tratar de evitar tener la mayor cantidad de polen en los lugares donde pueden provocarle alergia o en la ropa. Por ende, supongamos que yo estoy viniendo de trabajar a la tarde. Llego con la ropa que estoy llegando, estas son las recomendaciones que hacemos, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Bueno, lo mismo pasa para los alérgicos. Se debe cambiar la ropa, se debe lavar las manos, en lo posible pegar una ducha, sacar todo el polen que pueda estar pegado en la piel, en el cuerpo, porque eso es lo que va a reintroducirse. Muchas veces quedan en la almohada, quedan en los lugares que uno lo usa de manera continua y común, y eso es lo que hace que esto se perpetúe. Y, por ejemplo, a la primera hora de la mañana, cuando se sale, hoy en día ayuda mucho, fíjense ustedes, algo que hasta hace unos meses atrás era impensado, el uso del barbijo. El uso del barbijo hoy es una indicación para el coronavirus, pero excelente para la gente que tiene alergia. Y el uso de un anteojo, que cubra bastante bien para que tampoco el polen pueda impactar sobre la conjuntiva ocular. Pero también, por supuesto, hay medicamentos que ayudan para que esto pueda evitarse. Hoy hay muchos de venta libre, pero la indicación, y lo último para terminar con esto, para no hacerla más larga, la recomendación que eso tiene que ser personalizado. Lo que anda para un alérgico no necesariamente tiene que andar para otro, y a otro le puede provocar graves inconvenientes. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. Existe un antialérgico muy utilizado hace muchos años, es un antialérgico que tiene más de 65 años en el mercado, que se llama difenhidramina. Este es buen antialérgico, pero ¿qué pasa? Tiene un efecto colateral que provoca somnolencia, que provoca que la persona se duerma. Por ende, si es una persona que trabaja como profesional del volante, es un camionero, esto puede llegar a ser contraproducente. Puede mejorarle su alergia, pero puede empeorarle también su rendimiento en su parte laboral. Hay otros hay infinidades de antialérgicos. Por suerte han salido una serie de antialérgicos sin estos inconvenientes, pero que traen otros. Por ende, los alérgicos, si bien ya cuando pasa un tiempo ya van sabiendo cuál es su medicación en el cual mejor anda, pero siempre es importante que el médico, su médico de cabecera, su médico clínico, el de la obra social, le indique. Si es posible, un médico alergista, que son los especialistas en esto, que pueden ayudar para mejorar y hasta curar. Tal vez sea una palabra muy, hasta me atrevería a decir imposible, pero mejora muchísimo la calidad y realmente aquellos que padecen la calidad de vida es mala. Aquellos se dan cuenta que cuando llega la primavera llega la peor época del año,
para los que para todo el resto es la mejor época, para ellos es la peor.